aquí en la reunión de mujeres. El propósito de Dios es habernos traído porque Él quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dios sabe cómo la hemos pasado toda esta semana, Dios sabe qué situaciones estamos enfrentando y yo creo firmemente que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor, te damos gracias por traernos aquí, porque sabemos, Señor, que hoy tú quieres hablar a nuestras vidas y quieres sanar nuestros corazones, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y gracias por la vida de cada mujer, Señor, que está aquí presente, y por la vida de cada mujer, Señor, que pueda escuchar esta plática. Dios, que realmente sea tu Espíritu Santo, Señor, tratando, Señor, y sanando nuestros corazones. Gracias de verdad, porque sabemos que tú nos pones, Señor, como instrumentos en tus manos, Señor, y que solamente seas tú hablando a través de nosotras, Señor. Gracias, Dios. Enséñanos, háblanos, ministranos y llénanos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a ver el capítulo 5, que se llama Soltando Heridas. En el capítulo 4 vamos a recapitular un poquito. Vimos con Anita lo que es la amargura y sus características y consecuencias. ¿Alguien recuerda qué es la amargura? El rencor, el coraje, la tristeza, la ira, todo eso. Pienso que es eso. ¿Alguien más quiere decir las características o algún ejemplo que han entendido de la amargura? De lo que vimos hace 8 días. El rencor y la amargura la podemos traer desde que somos, desde el nacimiento o desde antes, cuando venimos con un rechazo o venimos con fuertes heridas, y si no las sanamos, eso nos ocasiona la tristeza, la amargura, el rencor, el coraje, la ira y muchas otras cosas más. Muy bien. También vimos las consecuencias que puede traer la amargura a nuestras vidas. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias que vive una persona que guarda rencor o que guarda amargura en su corazón? Estamos hablando un poquito acerca de que la amargura manifiesta rencor, odio, resentimiento. También hablábamos un poquito acerca de la maledicencia, de los pensamientos negativos, de que todo el tiempo está... de hecho, uno de los puntos que nos decían es, no es grato vivir con una persona que vive en amargura. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que la amargura contamina a otros. Entonces, cuando uno vive en amargura, tiene sus consecuencias. A ver, Andrea. Mi pregunta es, ¿qué puedes hacer, aparte de orar, cuando vives con personas así y en ese momento tienes la necesidad de estar ahí? Sea por un hijo, por una situación como es en mi caso ahorita de salud. ¿Qué se puede hacer para tener que estar con ese tipo de personas y no tener, a lo mejor te bloqueas, pero no puedes ir a otro lugar? Porque bueno, también no es bueno tomar decisiones aceleradas, ¿verdad? Muy buena pregunta, precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy. El tema del día de hoy se llama Soltando Heridas. Sabemos que vivir con una persona que tiene amargura o nosotros guardar amargura en nuestro corazón genera heridas, heridas profundas. Inclusive la Biblia dice que la amargura es una raíz. Yo me puse a analizar este punto de, no he estudiado botánica como tal, pero sabemos que hay árboles que crecen
tal manera, por ejemplo, uno de los que recuerdo es el bambú, que puede estar chiquito, pero su raíz empieza a crecer, a crecer, a crecer por dentro, que no se nota, que llega un momento en que cuando la raíz ya está engrosada, fuerte y muy profunda, entonces el bambú se eleva y crece metros de altura. Entonces, si Dios compara la amargura, como dice, quítense de vosotros toda amargura, pero también dice que nos fijemos bien que no haya una raíz de amargura. Si nosotros la dejamos crecer en nuestro corazón, crea todas estas consecuencias. Y más si le damos el énfasis. Si nosotros continuamos viviendo con amargura en nuestro corazón, pues precisamente vienen estas consecuencias, que nuestros frutos son estos, ¿no? El fruto es el estar enojado todo el tiempo, el estar con odio, guardando resentimiento. Cuando nos hacen algo que no es la misma persona que causó una amargura o una herida en nuestro corazón, llega otra persona y toca como que el mismo punto, te desquitas con esa persona, o sea, ya no estás viendo, como nos decía Anita, ya no sabes quién, digo, más bien ya no es quién te la debe, sino más bien quién te la paga, ¿no? O sea, te desquitas ya con todas las personas que están a tu alrededor. En el libro nos habla en la página 20, bueno, espero que tengamos el mismo libro, es que el mío luego es diferente. Nos habla acerca de un ejemplo de dos matrimonios que ambos matrimonios conviven, que tienen una buena relación, y que resulta que al paso del tiempo, por la cuestión de trabajo, de descuido del marido en cuanto a dedicarse más al trabajo y todas estas cuestiones, empieza como a relacionarse con la otra amistad del otro matrimonio. Resulta que el matrimonio de Silvia, que iba viento en popa, que pareciera que todo estaba funcionando perfecto, que fueron coronados con hijos bendecidos, resulta que el marido la engaña precisamente con la amiga del otro matrimonio con el que convivían. Viene esta traición de tal manera que se destruyen dos matrimonios. Este es el ejemplo que nos marca aquí en el libro. Mi pregunta, bueno, yo algo que estaba reflexionando, nos habla que Silvia, que fue la persona que fue traicionada, al igual que pues obviamente que fue traicionada con su mejor amiga, el esposo se fue con su mejor amiga, y obviamente el esposo de la mejor amiga pues también sufrió este dolor de la disolución del matrimonio. Y yo me preguntaba, ¿se puede sanar, se puede perdonar esta traición? Sí se puede perdonar, pero ¿cómo es que la podemos perdonar? ¿Cómo podríamos nosotros, justamente a lo que nos preguntaba Andrea, cómo podríamos sanar la herida que nos causa una traición, una mentira, pues la verdad ese dolor tan profundo que te causa justamente a veces la persona a quien consideras que amas o que te ama? ¿Cómo es que podemos llegar a perdonar? Bueno, regresando al tema que dice la hermana, rápidamente mi punto de vista es que en la Biblia dice que cuando hay adulterio dentro de un matrimonio, Dios te permite el divorcio. Entonces, respondiendo a la pregunta del matrimonio, pues sí se puede pues nuevamente hacer la disolución del divorcio por la traición, por el adulterio, el engaño. Pero bueno, pues al final perdonar, para que esa persona pues no vaya con ese resentimiento por la vida y no sé, ¿verdad? Perdonarlo. De allá en fuera, bueno, hay otro tipo de casos cuando son mentiras, traiciones, cuando no es precisamente un matrimonio. Y ahí pues nuevamente perdonar, porque pues ellos no conocen que Dios es amor y es perdón.
Sin embargo, es bien fácil decirlo, hacerlo pues no es fácil, ¿verdad? Así es. Porque lastiman tu corazón, pero bueno, Así es mi punto de vista. Sí. Fer, para que pueda ser perdonado, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Mi abuelita me decía, perdona a tu mamá por todo lo que les hizo, por el abandono, ¿no? Y como una vez le dije a mi abuelito, pero no tengo que ir yo a, por ejemplo, ¿no? O sea, porque no tengo porque por ejemplo, ¿no? O sea, no tengo que ir y decirle, oiga, me perdona, no, pues no, así no, sino que hablarlo con Dios y pedir que ya estés perdonado, ¿no? Por todo lo que te hicieron. Y no solamente hablar con Dios y estar más en contacto con Él. Ok, sí, este es un punto importante, exponer todo a Dios y dejarle toda la situación que nos está lastimando en el corazón, podérselo exponer a Dios. Si nosotros no nos atrevemos a perdonar, lo que puede haber, nuestras reacciones pueden ser de venganza, de odio, y estas reacciones que son sentimientos que nosotros guardamos en el corazón. Desde el inicio del libro explicábamos que una emoción es cuando tienes una expresión de algo que te está sucediendo, sea tristeza, enojo, alegría, etc. Pero un sentimiento ya es una emoción sostenida, que es cuando nosotros retenemos precisamente esa emoción y le damos mucho énfasis. Obviamente una traición, una mentira, un engaño causa un dolor muy profundo en nuestros corazones. Sin embargo, si le damos rienda suelta a esto, nos puede causar consecuencias que después nos arrepentimos y decimos, ¿por qué lo hice? Les voy a platicar un poquito acerca de una persona, un papá, que trabajó mucho, se esforzó muchísimo en su trabajo de tal manera que reunió un dinero para comprar un carro del año lujoso. Él quería, o sea, su propósito era comprar ese carro y lo logró. Entonces él estaba tan emocionado de haber adquirido este coche, de tal manera que cuando sus hijos se subían, era esa parte de no subas los pies, siéntate bien, no vayas comiendo porque no quiero que se ensucie el coche. Y bueno, cuidaba el coche como su propia vida. Entonces, en una reunión tuvo que llevarse a su hijo porque no podía estar la mamá cuidándolo. Entonces se lo encarga a él y el pequeñito pues lo deja ahí en el coche. Le dijo, aquí me esperas y no subas los pies, no estés rayando, no hagas nada, solamente espérate sentadito. Un niño, tenemos entendido que no iba a poder lograr esto por mucho tiempo, y él tardó algo en su junta. Entonces, cuando este pequeñito se aburre, saca sus colores y entonces se empieza a entretener en algo. Entonces empieza a pintar con sus plumones, se empiezan a rayar los asientos y luego se empieza a rayar la puerta y toda esta situación. Pero el pequeñito pues estaba haciéndolo y pues con sus deditos trataba de limpiar y pues lo embarraba más, o sea, ensuciaba más el asiento, el coche y demás. Cuando llega el papá, ¿cómo creen que se puso el papá? Histérico, no solamente enojado, histérico. Se enojó tanto con su hijo que lo empezó a regañar de tal modo que le empezó a pegar en sus manitas y le dijo, te dije que no rayaras, te dije que no te movieras, que estuvieras ahí sentadito, ¿qué te costaba estar ahí sentadito? Ciertamente cuando él manifiesta esta histeria, porque no fue un enojo normal, más bien fue una ira descargada sobre su pequeño,
llegó un punto en que el chiquito decía, papi, me duelen mis manitas. Entonces, cuando él reaccionó, se dio cuenta que las manitas del niño estaban ya muy lastimadas. Entonces lo llevó rapidísimo al doctor, lo intervinieron y el doctor que lo revisó le dijo a los papás, ya estando ambos padres, les dijo que habían sido tan lastimadas sus manitas que tenían que amputarle las manos al niño porque sus heridas estaban muy graves. Entonces, pues el papá, arrepentido de lo que había hecho, ya terminando la operación, fue y le pidió perdón a su hijo. Le dijo, perdóname de verdad, perdóname, porque no debí haberte pegado como lo hice, perdóname. Y el chiquito le dijo, sí papi, yo te perdono, solo devuélveme mis manos. Entonces, ¿se imaginan el grado de culpa que tenía el papá después de haber actuado de esta manera, por haberse dejado llevar por la ira, por el enojo? Y cuando nosotros dejamos crecer estos sentimientos, hacemos cosas y vienen consecuencias de las cuales a veces ya no podemos solucionar ni arreglar. Y este ejemplo a mí me quedaba muy marcado porque ciertamente nosotros a veces cuando nos enojamos hablamos y gritamos y le decimos a la persona que nos ofendió tantas cosas de las cuales después nos arrepentimos, de las cuales después decimos, ¿por qué se lo dije? Realmente esto lo lastimó o la lastimó y esto le va a traer consecuencias a esa persona. Precisamente, o sea, la persona que vive así, no creas que por el hecho de que no se arrepienta o que diga, o que tú la veas de no, yo sigo odiando y sigo sintiendo este resentimiento o no me importa la consecuencia que pasó, se lo merece. Es una manera de no sentirse culpable. Es una manera de zafarse de esa culpa. Porque si vive con la culpa, es una cuestión que él tiene que buscar a quién culpar y no a sí mismo. Porque si viven con esa culpa, con ellos mismos terminan hasta con su propia vida, por vivir con este sentimiento tan arraigado. Pero aquí la buena noticia es que Dios nos permite ser libres de este odio, de este rencor, de esta amargura que puede haber en el corazón a causa del daño que nos hacen otras personas. Precisamente había una persona en Ruth habla de precisamente de Noemí. A Noemí le pasaron muchas tragedias, vaya, muere su esposo, mueren sus 2 hijos, se queda solamente con sus nueras, estaba en una tierra que no era su tierra, y entonces ella estaba muy triste, de tal manera que les dijo a los que la conocían, ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, porque en amargura estaba su corazón, porque había perdido pues lo que tenía. Y entonces cuando ella dice que la llamaran Mara, es precisamente porque ella expresaba que tenía un dolor muy fuerte, muy grande. Y a veces también cuando nos pasan situaciones contrarias nos amargamos contra el mismo Dios cuando Él no tiene nada que ver con las situaciones o circunstancias que pasan. Cuando nosotros vivimos en ese punto, Dios nos da una respuesta. Vamos a leer Mateo 18:27, si lo tienen por ahí, y si no aquí lo leo, que dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Fíjense bien, el Señor movido a misericordia, hay 2 pasos. Número 1, le soltó, y número 2, perdonó la deuda. Esos son
los dos primeros pasos que Dios nos da para poder perdonar y soltar a aquellas personas que nos están lastimando. Aquí nos habla de dos cosas. Primeramente es, le soltó. Nosotros tenemos que aprender, justo lo que nos decías, Andrea, cómo podemos vivir con estas personas. Primeramente tenemos que soltarlas. Primeramente tenemos que soltar esas heridas, esa amargura que nos ha causado cada conducta que ellos han tenido en contra nuestra. Cada situación. Yo me puse a pensar, ¿creen que nosotros día a día tengamos algo que perdonar? Sí, ¿no? ¿Y creen que necesitamos que alguien nos perdone? También, ¿no? Entonces, los dos pasos para poder ser libres de la amargura, el primero es soltar esas heridas, soltar a aquella persona que nos ha lastimado y luego perdonar esa deuda, decirle ya no me debes nada. Ciertamente me lastimaste, ciertamente me dolió mucho, pero hoy decido perdonarte, porque el perdón es un sentimiento. ¿Qué es el perdón? Una elección que no está en el alma. Exactamente, es una elección. Si algo que nos decía Anita, si nosotros esperamos sentir algo, no va a pasar. Nosotros no tenemos que decir, es que yo no siento perdonarlo, es que yo no siento el pedirle perdón. Pues no, pues nunca lo vamos a sentir. Es una decisión propia. Y esto nos trae libertad. Vamos a ver, si esto es lo que nos ayuda a perdonar, ¿ustedes creen que Dios, que es tan amoroso, misericordioso con el ser humano, creen que Dios condicione el perdonarnos? ¿No? ¿No por qué o sí por qué? No, porque Porque Él es un Dios bueno. Así es, como dice la hermana, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, Él no te condiciona para poder perdonarte. Así hayas cometido el peor de los pecados, si tu arrepentimiento es total, si tu arrepentimiento es verdadero, Él te perdona. Y si vuelves a cometer otro pecado, Él te vuelve a perdonar. Su gran misericordia es grande, es incondicional, es inmensa. Entonces Él no te va a condicionar para los pecados, no te va a decir, no te puedo perdonar, Él te perdona. ¿Alguien comenta, alguien dice que sí es condicionado el perdón de Dios? Yo creo que no es como tal condicionado, sino lleva un ingrediente indispensable que mencionó Lulu, que es el arrepentimiento. ¿Sí? Dios no perdona excusas, Dios perdona pecados. Y perdona cuando nosotros somos honestos y nos arrepentimos. Incluso hay veces cuando hay personas que aunque hayan hecho algo mal, pero no se sienten redargüidas por el Espíritu y le han llegado a pedir a Dios, redargúyeme, porque yo sé que estuvo mal y yo no nada más quiero decir perdóname, sino realmente que sea genuino, que sea de corazón pedirte perdón. El único pecado que Dios no perdona, y lo dice la palabra, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero ese es un grado ya de maldad que no estamos tocando en este momento, ¿no? Eso es algo ya que deliberadamente está en contra de Dios. ¿Alguien opina algo diferente o quiere apoyar esta respuesta?
Entonces estamos de acuerdo, ¿cierto? Bueno, vamos a leer. Estoy totalmente de acuerdo en que Dios es misericordioso y lleno de amor, que Él no, cuando nosotros vamos arrepentidos a Él, ciertamente Él nos perdona. Vamos a leer Mateo 6. Los versículos 14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios es misericordioso y nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero cuando nosotros nos arrepentimos es porque estamos perdonando a nuestro prójimo. También otro texto dice que si, ¿cómo podemos decir que amamos al que no vemos si no amamos al que vemos? Quiere decir esto: si nosotros sabemos perdonar las deudas de nuestros ofensores, Dios también nos perdona. Alcanzamos el perdón de Dios, porque alcanzamos la misericordia de Dios. Pero ciertamente Él nos enseña que nosotros tenemos que aprender a perdonar a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces nosotros hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos recaído? ¿Cuántas veces hemos necesitado del perdón de Dios? ¿Cuántas veces hemos necesitado del perdón de nuestro prójimo? Entonces, ¿quiénes seríamos nosotros para no perdonar a los que nos han lastimado? Y Dios precisamente nos dice: perdona las ofensas de los demás y vas a alcanzar mi perdón, vas a alcanzar mi misericordia. Ese es uno de los puntos muy importantes que Dios nos marca el día de hoy. Justamente el poder vivir con otras personas que no hayan entendido esto, también nos lastiman. Y tenemos que aprender a perdonarlas. Tenemos que aprender a soltarlas, a soltar lo que nos han hecho. Y soltar significa, pues creo que todos entendemos qué es soltar, ¿no? Entendemos que cuando traemos una carga muy pesada, por ejemplo, cuando vamos al tianguis y traemos las bolsas del mandado, cuando llegamos y las sacamos decimos: ¡ay, ya por fin! Y descansamos, ¿cierto? Eso es lo que quiere Dios, que soltemos esas heridas, que soltemos esas cargas para sentirnos libres de todo ello. Muy bien, ahora, si perdonar es una elección, ¿qué es lo que consideremos o reflexionemos que nos impide perdonar a los demás? Reflexionando un poquito sobre todo, bueno, a lo mejor si tenemos alguna experiencia, ¿qué impide que yo pueda perdonar a otros si es una decisión? Muchas veces el perdonar impide el que no queremos soltar esa herida y no queremos sanarla, y mientras no lo hagamos pues no lo queremos perdonar, y pues obviamente nuestro corazón se sigue llenando de odio, de rencor, de resentimiento, y pues muchas veces hasta de una enfermedad. Porque muchas enfermedades provienen del hígado, del riñón, provienen precisamente porque hacemos corajes hasta porque pasó la mosca. Y entonces
nuestro modo de vivir, nuestro hábito es estar enojado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no decido perdonar. Dios nos da esta libertad de escoger. Tú tienes dos opciones. O decides perdonar o decides vivir con tu carga todo el tiempo. O decides Sí, vivir. dicen, ¿no? Que uno se enferma de traer mucho pues, odio, resentimiento. Bueno, sí se enferma uno, porque, bueno, tantas enfermedades que hay que dicen que, como el cáncer sí dicen que es bueno, en realidad no estoy segura, pero que sea de que tiene mucho odio la persona hacia, o sea, trae mucho odio en sí, pues, la persona. Pero yo digo que sí, tiene mucho que ver eso, porque si yo ahorita que traigo mi depresión, sí, como que traigo muchas cosas. O sea, sí traigo muchas cosas de culpas, de la muerte de mi mamá, de que no pude pedirle perdón. Son muchas cosas y ahora me arrepiento de no haberle pedido perdón a mi mamá, sin embargo ya no está. Físicamente mi mamá ya no está, no sé si yo, de que no está mi mamá, si pueda yo pedirle perdón a Dios. Sí, efectivamente, cuando ya no están las personas, pues es arreglarlo con Dios. Porque finalmente al que ofendemos o al que, número uno, nos lastimamos a nosotras mismas cuando no perdonamos o cuando no pedimos perdón. Y cuando ya no está la persona, pues Dios sabe lo que ya está en nuestro corazón y cambiamos nuestra actitud y nos arrepentimos por esas malas actitudes. Cuando nosotros perdonamos, liberamos el perdón a otros. Y se libera uno mismo. Así es. Nos liberamos a nosotros mismos. Fíjense qué bueno es Dios, que lo que Él busca cuando nosotros vamos a perdonar a una persona es que nos hace libres, nos quita la carga, el peso que sentimos. Que todo el tiempo estamos ahí, vemos a la persona y nosotras mismas, ¿no? Así de, uy, otra vez, o sea, de verdad, ¿cómo vivir todo el tiempo con eso? Y luego que pasan años, ¿no? Así es. De que ya pasaron 30 años, un buen de Así años es. y todavía trae uno el mismo resentimiento. Así es. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Que aprendamos a perdonar, que aprendamos a soltar a aquellas personas que tienen deudas con nosotros, que nos han lastimado, a perdonar a aquellas personas que finalmente ellos en algún momento también van a requerir de un perdón. Y no podemos decir, ay, pues que le vaya mal, o que reciba conforme a lo que está haciendo. Entonces no estamos perdonando. El verdadero perdón es de verdad soltar y decir, no me debes nada. Ahí en casa estudiaremos la parábola de los deudores, y ahí vamos a encontrar cómo es que Dios nos deja un ejemplo de cómo es que se perdona realmente a nuestros deudores, que es, tiene una deuda con el rey le perdona, y entonces cuando sale, pero es una deuda impagable, es de muchísimo dinero, y entonces él sale y en el camino se encuentra a una persona que le debe, pero le debe muchísimo menos de lo que él debía. Y entonces se enoja con él y le dice, págame lo que me debes. Y le dice, pero dame oportunidad, después te
te pago, de verdad, ahorita no tengo dinero, dame oportunidad, después te lo pago. Y dijo no, y lo echó a la cárcel. Entonces, es precisamente donde Dios nos enseña. Si yo te estoy perdonando, ¿tú por qué no perdonas una deuda menor a tu prójimo? Nos ha perdonado. Y nos sigue perdonando. ¿Cuántas? Y siendo que Dios no se ha portado mal con nosotros, siempre nos ha dado de comer, siempre nos ha cuidado, siempre ha tenido ese amor tan profundo por cada uno de nosotros, y nosotros le correspondemos no con la fidelidad que Él quisiera recibir de nosotros. Entonces, el que nosotros podamos perdonar, también liberamos el perdón a otros más. Leemos Mateo 18, 18, ya que estamos ahí en Mateo. ¿Alguien lo tiene ya? 17. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así es, cuando nosotros perdonamos a otros, liberamos y soltamos y aprendemos, inclusive si hay personas a nuestro alrededor, podemos, así como la amargura contamina, así el buen ejemplo de Jesús llena a otros, el amor de Dios llena a otros. Otra pregunta, hermana. Aquí como lo que dice, lo que desatéis aquí en la tierra se desata en el cielo. Que esto también aplica para las personas que te hacen daño, que te oprimen, que no te dejan ser feliz, ¿también lo están atando en el cielo? Es una pregunta. Aquí vamos a leerlo de nuevo. Dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Si yo no perdono, estoy atada a esa persona y esa persona está atada conmigo, ¿sí? Mutuamente están Sí, atados. sí, porque, por ejemplo, si yo no te perdono, es como si tú y yo estuviéramos atadas. ¿Por qué? Porque en cuanto yo me acuerdo de ti, ¿sí? Es como si yo te trajera cargando. Y yo voy a estar al pendiente de qué haces, qué no haces, ¿sí? Porque estoy con ese rencor hacia ti. Pero cuando yo decido perdonarte, entonces puede ser que yo venga y te diga perdóname, y tú me digas sí, y pues qué bendición. Pero hay veces que uno va y te dice la persona no, pero entonces ya no es mi responsabilidad. Ya esa persona Dios va a tratar directamente con ella. Por eso dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y viceversa. O sea, si esa persona no quiere perdonar, Entonces ya ahí es responsabilidad de esa persona, ya no es de uno. exactamente. ¿Por qué? Porque yo ya perdoné. O sea, yo ya no tengo nada en contra tuya, ya mi corazón está tranquilo. Incluso Dios me da amor. Cuando yo ya decidí perdonar, Dios me da amor por mi prójimo. Entonces yo ya puedo amarte, puedo bendecirte. Y puede ser que tú sigas molesta, puede ser que tú sigas enojada, puede ser que tú me digas, no, ni quiero que me hablen, sí, pero entonces yo ya cumplí el mandamiento de Dios. Si la otra persona, ¿sí?, dice no, entonces Dios ya va a tratar directamente con esa persona. Pero yo delante de Dios yo estoy a cuentas, ¿sí? Porque todo lo que yo hago, acuérdense, en la vida espiritual tiene un impacto eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy todos los días sembrando. Todo lo que yo hago desde que abro los ojos, todos los días yo estoy sembrando. Si yo estoy sembrando en bendición, pues voy a cosechar en bendición grandemente. Pero si estoy sembrando desobediencia y Dios me dice, bendice y yo maldigo, y Dios te dice perdona y yo no perdono, y Dios te dice no mientas y mientes, entonces tú estás sembrando en maldición. Haciendo lo contrario. Exacto, entonces ¿qué va a venir esa? Acuérdense que todo lo que uno siembra se multiplica. O sea, tú siembras un frijol y no te nace solo un frijol. Nacen por lo menos 3 vainas, 2 vainas con 3 frijoles cada una.
cuando menos, o sea, se multiplica. Entonces, si yo estoy sembrando en bendición, voy a cosechar en bendición. Pero si yo siembro en pecado, en maldad, pues voy a cosechar mucha maldición y muchas consecuencias. O sea, todo lo que yo hago tiene una relación, porque y Dios lo toma en cuenta. Dios sabe, pero a Dios no lo puedo engañar. Dios sabe exactamente lo que estoy haciendo. Entonces, si yo decido perdonar, entonces soy libre, y esa persona, si quiere, también puede ser libre, pero yo no puedo decidir por ella ni ella por mí, porque puede ser al revés, que ella ve que yo llegando, pero ella ya no puede decidir por mí, no dice, ahora me perdonas, no, eso ya es individual, eso es personal, pero ya, si tú obedeciste, ya no tienes tú ningún problema, o sea, tú ya no tienes ninguna responsabilidad delante de Dios, tú obedeciste y agradaste a Dios, y ya Dios se encarga de lo demás, de restaurar. Muy bien, sí, ciertamente es esta parte, inclusive también menciona en el libro que cuando nosotros no soltamos a la persona, también luego llegamos a cometer hasta los mismos pecados de los cuales le señalamos a ella. ¿Por qué? Porque no la soltamos, porque estamos ahí, al pendiente, exactamente. Entonces, por eso Dios nos marca, suelta, perdona, por tu bien, suelta. Por último, vemos que la mano de Dios se detiene cuando no perdonamos. Porque dice la Biblia que cuando dice, mirad pues que no tengas una raíz de amargura, dejando de alcanzar la gracia de Dios. Cuando nosotros guardamos amargura y rencor en nuestro corazón, dejamos de alcanzar su gracia. Es por esa razón que Dios nos pone el ejemplo, perdona, en el Padre Nuestro sencillamente escuchamos, perdona a nuestros deudores como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, este es un punto muy importante. Si nosotros guardamos rencor, guardamos amargura, la mano de Dios se detiene en nuestras vidas. No puede actuar Él porque nos cerramos, porque Dios quiere ayudarnos a perdonar. Te dice, perdona, y tú no, ¿por qué? Pero ¿por qué se me dolió? ¿Pero por qué se me lastimó? Y Dios te dice, es que te quiero hacer libre, perdona. Y nos aferramos y nos enganchamos. Yo soy así, de que me aferro y no. Como hace 5 años que me salí de un trabajo, fue. Bueno, no sé si culpar a la que fue mi jefa, pero al final ella tuvo mucho que ver que me haya salido yo de ese trabajo. Y fue en el 2017. Ya estamos a 2022 y no la suelto. 2023 ya. Y no la suelto, me la llevo a encontrar y yo traigo como... Pero ve, ¿quién está sufriendo las consecuencias? Y ella en la empresa ya sigue, yo ya no estoy y la Sí, sigo. pero ¿quién está sufriendo esas Yo, cosas? y ahorita pues por eso estoy así, porque traigo muchas cosas. Pero está en tus manos, está en tus manos. Decide. Perdónala y suéltala. Porque de todas formas ella sigue con su vida, está por allá, ella sigue con su Sí, vida. yo creo que ella ya ni se acuerda de mí. Yo Sí la te- traigo, la A sigo ver, trayendo. y si ese tiempo que estuviste ahí, ella te pudo hacer daño, ¿no? No sé, 2 años, 3 años que ella trabajó, te hizo daño. Tú estás permitiendo que 5 años más de tu vida te haga daño, aunque ya no esté. Sí, o sea, me los hizo cuando yo estaba ahí y ya que no estoy me los sigue haciendo. Porque tú la dejas. Porque yo se lo estoy permitiendo. Es que aún, ¿cómo decirlo? Uno decide si te siguen haciendo daño o no. La gente a Cristo lo rechazó, lo traicionó, pensaba mal de él, estaba nada más maquinando qué decirle para hacerlo tropezar, y Jesús sabía exactamente lo que pensaban todos. Él no decía, ay, quién sabe qué va a pasar. Él sabía lo que cada uno estaba pensando. Sin embargo, él decidió perdonar. Yo decido si mi corazón va a ser
lleno de Dios y de su misericordia, y que no va a ser el bote de basura de odios, de rencores, de resentimientos, yo decido. Porque entonces cuando venga aquella persona y me haga, yo decido, Señor, perdóname. Inmediatamente. Yo decido bendecirla. Yo decido amarla. Y yo decido, Señor, no molestarla. Cuando uno toma la decisión, esa persona es probable que no cambie, pero yo estoy cambiando. Y cuando yo cambio, aquella persona va a cambiar. Porque sí, Dios la persona obra. se va dando cuenta, ¿no? Y Dios va obrando en esa persona. Yo estoy siendo de bendición para ella, aunque no lo vea, porque yo la estoy bendiciendo como Dios dice. Entonces esa persona en algún momento va a conocer al Señor, ¿sí? Porque estamos en medio de un mundo malvado, de gente perversa, de gente que no tiene misericordia, que no tiene ni temor de Dios, ni valores, ni principios, ni moralidad, ni nada. Pero si nosotros somos la luz del mundo, entonces nosotros les podemos dar algo que ellos ni siquiera conocen. Y nosotros guardar nuestro corazón. Porque estamos en medio de mucha gente así. Es raro más bien que encuentres a alguien amable. Es raro que encuentres a alguien que te dé el paso, alguien que te atienda bien, casi hasta uno se extraña cuando encuentras a alguien que es amable, que te atiende. Exacto, porque la mayoría no tiene esa atención. Pero nosotros que somos los hijos de Dios, tenemos que mostrarle al mundo que somos diferentes. Pero tenemos que empezar todos esos procesos, todas esas decisiones de sanar, ¿sí? Cuando tú tomes esa decisión, entonces tú ya vas a saber qué hacer cuando viene alguien y te ofende. Ya no te vas a poner a pelear, ya no te vas a poner a querer hasta golpear, no sé. No, tú ya sabes que vas a decidir de inmediato perdonar. Y no entrar en ese juego de empezar a ofender, porque dice aún la palabra de Dios, la palabra áspera enciende el fuego, pero la palabra apacible lo apaga. Si tú hablas de una manera tranquila y amorosa, no va a tener con quién pelear. O quedarte callado, porque a veces la persona lo que quiere es que le des un pie para que le des más cuerda y ella termine más enfurecida. Pero tú tomas la decisión. Mejor no hablar. A veces es mejor. Bueno, lo que dice Vero, pues sí, la persona se da cuenta, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa que me tiene luego mucho coraje y te das cuenta que ellos no son felices. Y tú dices, bueno, yo vine, por ejemplo, en mi caso, yo vine aquí por un propósito que es que los médicos me vean, que me atiendan, pero ves como las personas que te tienen coraje no son felices y andan como león enjaulado, ¿no? Y dices, pues pobrecito, ¿no? O pobrecita, porque las que se están haciendo daño son ellas, ¿no? Como dicen, el tener odio, yo lo veía con mi papá, pues descanse. Les dan unos dolorazos en el estómago de odiar, les duele la cabeza, son personas que no tienen paz. Digo, no quiere decir que yo tenga mucha paz, porque de alguna manera también te están perjudicando, ¿no? Y dices, no, pero pues como dice ella, ¿no? Aprender a soltar. Y ese es un trabajo que ya no es de nosotros, es de la otra persona. Pero sí ves su infelicidad. Y lejos de que te dé coraje, pues tampoco te va a dar gusto, ¿verdad? Porque Dios dice que no se goza de ver cómo al prójimo le va peor, ¿verdad? No, a Dios no le gusta eso. Pero sí te das cuenta. Entonces, por ejemplo, si tú dices que ves a tu jefa, hasta en tus gestos, ¿no? Yo lo veo aquí como me han atacado, que están bien y nada más te ven y reaccionan, ¿no? Están a la defensiva o su cara ya cambió. Y ahí te das cuenta que pues no son personas felices. Digo, tampoco vas a estar como payaso riéndote todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí se nota en los gestos, en tu forma de tu postura, cuando la gente te tiene familia, lo que sea, te tienen resentimiento. Y al final, pues los que se hacen daño son ellos. Y yo sí está bien lo que comparte la hermana de bendecirlos. Así sea que te hagan daño, pues tratar de hacer lo posible porque no es fácil. Bueno, dice Dios que sí, pero pues uno dice que no. Para Dios todo es fácil, ¿verdad? Cuando tú pones también a las personas en oración y le pides a Dios por ellas, también descansas. Como yo puse a la familia de Esteban, que tenía mucho coraje con ellos por todo lo que hicieron,
y los veía y hasta el estómago me dolía. Después mejor dije, no, mejor voy a pedir por ellos, Diosito, haz que tenga misericordia de ti, que vean que eres un Dios todopoderoso y dóblale su corazón para que vean que tú existes. Y yo me liberé y vi que cambiaron también ellos. Eso es muy bonito, muy bueno, orar por los demás para ser sanado uno. Pero bueno, yo lo que decía es que las personas se dan cuenta cuando tienen ese resentimiento, cuando tú cargas ese odio o ese coraje hacia la otra persona, cuando esa persona tiene un poquito de paz o está tranquila, se da cuenta. A eso me refiero, a que te das cuenta de los gestos que hace la otra persona, de la molestia que manifiesta la otra persona cuando te ve. Sí, así es, podemos también notarlo, pero de alguna manera precisamente por eso Dios nos deja estos pasos para que aún esa parte de molestia que manifiesten, pues también luego nos incomoda a nosotros o nos puede lastimar a nosotros, y es ahí donde aplicamos el perdón, el volver a soltarlos y el perdonar verdaderamente, el pedirle a Dios que nos ayude a soltar completamente esa deuda. De cuando nosotros veamos a la persona, inclusive ya no vamos a verle la molestia o la mala cara, sino vamos a mirarlo nosotros como Dios lo mira, como una persona más que también necesita del amor y la misericordia de Dios. Es precisamente ahora todo lo contrario, cuando aprendemos a perdonar, cuando nosotros decidimos perdonar, entonces aquí se hace posible la sanidad de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que quiere hacer Dios. Y leemos por último Lucas 6:37. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar para también nosotros ser perdonados, porque nosotros también cometemos faltas, porque nosotros también tenemos errores. Entonces es precisamente también el por qué debemos aprender de perdonar continuamente. Pero hay veces que tenemos reacciones o acciones que llegan a lastimar a mi hermana o a mi hermano en la congregación. Y muchas veces la persona no lo hace ni con la intención de lastimar, pero uno lo toma. Exactamente, porque no hemos sanado heridas que a lo mejor fueron causadas en el tiempo atrás y las traemos al presente. Bueno, pues con esto damos por terminado